Permítanme ahora introducir a Mayra Núñez, quien es egresada de la Maestría de Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde también cursó la licenciatura en Sistemas Computacionales. Ingresó a trabajar en el Servicio Público Mexicano en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Comercio. Desde el año 2000 es la directora de la Oficina Regional Norte, que atiende los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Nuevo León del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que nos presentará brevemente cuáles son los programas de este instituto relacionados con las universidades. Adelante, Mayra. Bueno, este me lo puedo llevar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a nuestros anfitriones aquí en Panamá, muy bonita ciudad, y estoy muy encantada. Y Red Pila, gracias por la invitación. Yo les quiero platicar un poquito de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en el Instituto Mexicano con la cuestión de cómo acercarnos a las instituciones de educación superior, que para nosotros realmente fue un reto. Hace ratito Karen, nuestra compañera de Dinamarca, decía que tenía ciertas etapas y decía que había la third mission. Yo digo que fue una impossible mission lograr estas condiciones de acercamiento cuando no teníamos como INPI el contacto directo con las instituciones. Déjenme les platico un poquito qué pasó, cómo iniciamos y ahora que tenemos, que lo que yo llamo son los centros de patentamiento, ¿sí? Este es el contenido, los antecedentes, un poco de diagnóstico, la primera etapa, segunda etapa y las conclusiones. Esto era, en el año 2000 fue como inició el instituto con sus oficinas regionales. Los partimos en 5 oficinas regionales. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con un panorama muy parecido al de todos nosotros como países latinoamericanos, que muchas de nuestras instituciones desconocían el sistema de propiedad industrial mexicano, lo desconocían y además no tenían confianza en ellos. Siempre iban a proteger a otros lados y nunca a nivel nacional. Otra cosa que había es que la protección había un desconocimiento de la protección porque era mucho más importante publicar. Entonces, la cultura de la publicación siempre fue un motivo muy importante para dejar a un lado las patentes. Se medía el prestigio académico y no el prestigio de investigación, y lo que logramos, llegamos en el 2000, empezamos a dar muchas pláticas, empezamos a dar muchas conferencias, muchos seminarios, y no lográbamos una sola patente de mexicanos, ¿sí? Lo que nos valió esto un poquito fue sentarnos y analizar el panorama como estaba, y el mayor logro que vimos en ese momento es que la promoción sí está muy bien y nos da un buen campo fértil, sin embargo, no nos hace una cultura de protección. No se protege si no llevamos de la mano a las entidades con las cuales queremos trabajar. Hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que pasaba lo mismo, que mucha gente estaba involucrada en el tema, mucha gente quería estar trabajando por diferentes áreas en el tema de la propiedad industrial. Muchos nos veíamos en las reuniones, platicábamos, consensábamos y decíamos sí, vamos a hacerlo, y no lo terminábamos haciendo. Entonces yo creo que lo que pasaba es que teníamos un poquito que tomar ahí el desafío de empezar a proteger, ¿sí? ¿Y qué pasa? En esta tendencia queremos empezar a acercar el mercado, y vemos que lo más importante para nosotros era empezar a comulgar con las ideas de nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología. Estábamos un poquito separados, hablábamos un tema, una cosa era la protección y otra cosa era un terreno muy inhóspito el empezar a desarrollar la investigación sin un ton ni son. No había una estructura y no había una visión previa a por qué se quería este desarrollo de la investigación. Había fuentes de fondeo, había las industrias que estaban interesadas, sin embargo no se acercaban a las instituciones de educación superior. Entonces tuvimos que reaccionar de una manera muy importante, muy rápidamente, y además con una inversión inicial de 0 pesos, porque no teníamos capacidad de invertir en algo que moviera, tenía que ser algo muy sencillo y muy rápido. Entonces empezamos a trabajar como vinculadores, negociadores, orientadores y concientizadores. En la parte de vinculador empezamos a trabajar con las áreas de los 3 niveles de gobierno, el estatal, el municipal y el local, y de esa manera empezamos a concertar ciertos privilegios para la propiedad industrial en la región norte, que es la que estoy yo ahorita, y de ahí se derramó a otras áreas.
vimos en la etapa de negociación, tuvimos que empezar a motivar que hubiera recursos financieros que se aplicaran a el pago de los derechos. Y lo conseguimos. Al principio fue muy poquito, a lo mejor 80,000 pesos, que son alrededor de $8,000, no era nada. Pero con eso fue un gran ejemplo para nosotros, porque la gente empezó a invertir y a darse cuenta que sí era viable el poder proteger. La gente no hablaba de patentar, simplemente hablaba de publicar. Y usar información tecnológica como una base para los programas de emprendimiento e incubación. Trabajamos como orientadores vinculando los fondos, y aquí es cuando llegamos a lo que es formar los centros de patentamiento. Lo que hicimos de alguna manera es apoyarnos en las instituciones de educación superior como aliados nuestros, cooperando con ellos y trabajar con ellos la implementación de un centro de patentamiento que les ayudara a ellos. La palabra lo decía, patentar. No era que dejáramos de lado los otros derechos de propiedad industrial, sin embargo, la patente era lo que estábamos trabajando en este momento. Y eso nos permitió abrirnos y hacer un poco más amplio el panorama de la protección. Lo primero que hacían estos centros, lo que hacíamos era hacer una selección interesante del perfil de las personas que iban a estar atendiendo este centro de patentamiento. Los preparábamos y los preparamos como especialistas del instituto. Les dedicamos un mes, yo sé que es muy poco tiempo para hacerlo, pero es un mes in situ en las oficinas. Les dábamos 3 semanas teóricas y 1 semana de atención directa a empresarios que se sentaban con nosotros y extraíamos información al respecto, y ellos empezaban a determinar y a medir la susceptibilidad de protección, empezaban a determinar las estrategias, hacían una vigilancia tecnológica y empezaban a redactar los proyectos, que era la parte en la que se detenía mucho las instituciones de educación superior. Gestionaban los trámites y finalmente concluían con empezar a administrar este portafolio. Estos centros de patentamiento los arropamos con un poco de herramientas, eran los manuales de centros de patentamiento que teníamos. También formamos manuales de búsquedas tecnológicas para las diferentes áreas. En los clústeres que tenemos hoy económicos en México, estamos sacando un manual por cada una de las áreas. Este es en el área de biotecnológica y tenemos muchos otros que estamos trabajando. Y lo primero que hicimos fue trabajar con un disco, donde era el disco del centro de patentamiento. Lo hicimos de este tamaño porque era muy práctico a la gente. Eso fue lo que impactó al principio. El tamaño del CD era lo que la gente quería tener en la mano, y después el averiguarlo era lo de menos. Cuando empezaron a entrar a él, se dieron cuenta que era útil. O sea, se empezaron a dar cuenta que les daba muchas herramientas de cómo vincular su tecnología, era lo último.